Esta investigación narratológica tiene el propósito de desvelar la participación de una heroína peruana en la contienda internacional de la Guerra del Pacífico a través del estudio de su memoria, publicada parcialmente por primera vez en 1953. El testimonio en primera persona de la protagonista se reedita en su versión integral solamente en el año 2012. Bueno, y esta memoria, este testimonio echa luz sobre un conflicto entre países fronterizos, Perú, Bolivia y Chile, que enfrentó al general Andrés Avelino Cáceres, llamado el Brujo de los Andes, a las tropas militares chilenas comandadas por Patricio Lynch en territorio peruano. Algo que me interesa también para que los estudiantes aprendan a organizar un ensayo, que es siempre nuestra lucha eterna, ¿no? Algunas preguntas orientan de manera metodológica cuál va a ser el proceso del trabajo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es de qué manera este texto, los recuerdos, subraya primero el enunciado narrativo de un sujeto que vivió hechos colectivos. Segundo, la valentía de mujeres y madres en medio de la lucha encarnizada al lado de sus esposos e hijos. Tercero, cómo logran que los lectores actuales del siglo XXI revisemos la historiografía latinoamericana que ha ensalzado solamente la actuación masculina de militares, religiosos o civiles en los procesos independentista y post-independentista que se ejecutaron con la presencia real de heroínas hasta hace muy poco desconocidas. ¿Qué actividades de resistencia realizaron Antonia Moreno y el grupo que la acompañó, compuesto por Clara Lizárraga, Laura Rodríguez, Rosa Elías de Montero, doña Gregoria Bernales y Joaquina Ávila de Lindo, entre otras muchas mujeres, para expulsar a los soldados chilenos del suelo patrio? Al analizar otro de los elementos fundamentales que me conciernen, que es la cuestión de los géneros en los recuerdos de la campaña de la Breña y el aporte histórico literario que se erige contra el olvido sistemático, exploramos al mismo tiempo entonces ese pasado en pleno auge de la concientización nacional frente a la agresión vecina internacional. Yo pienso que uno de los únicos elementos positivos de esta guerra, ¿no?, que destruyó verdaderamente al Perú, fue que los peruanos se unieron, ¿no? Y esta conciencia de la post-independencia de alguna manera va a nuclear a la gente. Varias dimensiones caracterizan, ¿no?, el temple heroico de Antonia Moreno Leiva de Cáceres y la forma de su testimonio autobiográfico. Me interesa resaltar estos elementos diferentes. Primero, la considero como escritora memorialista que se ilustró porque nació en Ica en 1848. Segundo, fue la primera dama de 1886 a 1890. Bueno, ustedes saben que las damas hasta hace poco fueron figuras simplemente, ¿no?, como postizas para decir forman, ¿no?, o esa especie de imagen de familia idealizada que tenemos, ¿no? Pero algunas de ellas entraron al combate y justamente les daba la idea, justamente a este periodista que me hacía preguntas antes, que en el Perú lo que es interesantísimo es que desde la época de la primera resistencia mayor, que fue el primer movimiento que convulsionó en realidad a las Américas en contra del colonialismo europeo, fue la lucha de Tupac Amaru con Micaela Bastidas. No hubiera sido la lucha igual sin ella. La prueba es que le cortaron la lengua, la martirizaron delante de sus hijos, ¿no?, y le dieron muerte también. Otro de los elementos fundamentales, avanzando así dentro de la historia, tenemos por ejemplo a María Parado de Bellido, madre del hijo que se implica en la lucha independentista. Entonces ahora llegamos a casi fines del siglo XIX y vemos también esta otra pareja de esposos, ¿no?, que tienen un programa para nuestra nación. Bien. Con Avelino Cáceres tuvo 3 hijas, mujeres, y las 3 niñas fueron con la madre
recorriendo, imagínense, estamos a fines del siglo XIX, ¿no? No habían carreteras de Lima hacia la sierra, ¿no? En burro, jalando carretas, ¿no? Y van a ir hasta la sede donde estaba el padre. La militante, otro de las características fundamentales, combatió militarmente durante la Guerra del Pacífico en la defensa del Perú de 1881 a 1883 en lo que se llama la campaña de la Breña. Y el otro papel que tuvo fue como esposa. Pidió con humildad que no se mencionara su nombre en la historia de este evento. Pero la combatiente responsable puso en papel el vívido testimonio de su incursión en la esfera pública, revelando su calidad de sujeto subalterno, porque era mujer, a pesar de su actuación histórica y autorrepresentación discursiva. Y esa es la importancia de un texto escrito, que se quede ahí como huella, no solamente del paso de la mujer, pero de su actuación y de su discurso, como lo vamos a ver adelante. Y como ciudadana, y esto es muy irónico, antes de que se concediera el derecho al voto a las mujeres, falleció en Lima en 1916. Entonces, yo recurro a esas palabrotas, ¿no?, que de alguna manera nos marginalizaron hasta mediados del siglo XX. Otras aproximaciones amplían ese resumen escueto. Primero, hay muy poquitos que han estudiado este trabajo. Olga Guzmán Ribeiro, en su semblanza, la llama Antonia Moreno de Cáceres, digna y heroica patriota, sintetiza, dice, una mujer excepcional que se convirtió en la representante de todas por sus múltiples muestras de amor a la patria en aquellos años difíciles. Dice, nos referimos a Antonia Moreno Leiva, la digna esposa del general Andrés Avelino Cáceres. Fin de la cita. De su lado, el doctor Hernán Amat Olazábal, que es el presidente de la Comisión de Orden y Gestión de la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica, que es justamente el que hace la publicación, ¿no?, juntamente con la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, publican esta obra. Y él presenta la obra de Moreno y en voz plural, muy raro, pero hemos tenido que llegar al siglo XXI para que finalmente los críticos entiendan que las mujeres somos inteligentes, sabemos luchar por nuestra patria y queremos cambiar justamente las divisiones raciales, las divisiones sociales y las divisiones de género. Dice, con toda justicia reconocemos en Antonia Moreno Leiva de Cáceres a la máxima heroína de la Guerra del Pacífico, digna y excelsa patriota, paradigma inmortal de la mujer peruana. Sin embargo, dice, ella aguarda aún el reconocimiento nacional y podríamos iniciarlo difundiendo entre los niños, adolescentes y jóvenes de todos los planteles educativos del país las páginas de la gloriosa epopeya de la que fue una de las principales protagonistas. Fin de la cita. Ya que también esto nos incumbe a casi la mayoría, porque muchas de nosotras o de nosotros somos profesores, ¿no?, en las aulas. Bien, entonces llaman la atención positivamente dichas calificaciones que Amat brinda a una dama honorable de la historia peruana que se destacó no solamente por ser madre ejemplar, que era como el título, ¿no?, preferido cuando se habla de una mujer, madre ejemplar. Y voy a mencionar Lucila Hortensia, la hija, la mayor, Zoila Aurora, que se convertirá en la conocida escritora feminista que va a retomar en realidad la llama, la flama que encendió María Jesús Alvarado, ¿no?, y Rosa Amelia, la última hija. Ella también fue socia activa del presidente Andrés Avelino Cáceres, pero también contribuyó directamente a la resistencia organizada mediante la campaña de la Breña. En este contexto crítico y militarizado de la ocupación chilena, Moreno actuó con entrega política y algo que falta a muchos políticos de la actualidad, que se llama la dignidad ética, para recuperar lo que nos pertenecía como nación fuertemente debilitada
por la superioridad armamentística y numérica de los soldados chilenos y el peligro de una guerra civil en el Perú, que finalmente se desencadenó por las tensiones ideológicas entre los gobernantes del momento y los dirigentes caceristas. Bien. A estas dos posiciones, sin embargo, yo quiero agregar la mía. En la crítica se denomina, ¿no?, con estos paradigmas de excepciones. Yo pienso que debemos también romper este elemento. No han sido excepciones las mujeres que lucharon a lo largo de la historia del Perú. Entonces, y tampoco somos seres inmortales, somos seres bien mortales. Y la prueba es que caemos y algunas han caído en la acción. Yo preferiría destacar el carácter aguerrido de la miliciana, como lo señala la ensayista Zoila Aurora, que fue su hija, en Mujeres de Ayer y de Hoy, una publicación que sacó en 1909, año de la muerte trágica de Mercedes Cabello de Carbonera en un nosocomio acá en Lima, y al mismo tiempo de Clorinda Mato de Tournai en el exilio por sus ideas políticas, su narrativa contra la Iglesia, el Estado, ¿no?, en Buenos Aires. Dice Zoila Aurora de su madre: era una conspiradora de acción y temida. Muchos fueron los militares a quienes procuró los medios de huir hacia la región de los Andes, donde se encontraba su esposo, el general Cáceres, organizando un ejército, el cual llegó a luchar durante varios años, pues el general Cáceres supo hacer del patriotismo una virtud. Antonia Moreno de Cáceres en diferentes ocasiones dio pruebas de un talento político poco común en una mujer, al mismo tiempo que de una entereza de espíritu aún mayor, pues los más notables hombres de Estado departían con ella y escuchaban su opinión. Entonces, este elemento de la participación activa en el quehacer de toda la nación, yo pienso que rompe justamente esos esquemas y esos prejuicios de que las mujeres solamente nos dedicamos, ¿no?, a lavar los pañales de los hijos, ¿no?, y a tener bien el hogar. Bien. Con su padre, unos años más tarde, Zoila Aurora publica La campaña de la Breña, Memorias del Mariscal del Perú, don Andrés Cáceres, donde subraya el humanismo de su madre. Y eso también es sumamente importante, ¿no?, porque a veces cuando nos erigimos como héroes, perdemos ese otro lado que lo tenemos a diario, ¿no? Dice, y la pinta, ¿no?, la describe. Una mujer joven se deslizaba con cautela, dice, hacia la ambulancia de San Carlos para hacer trasladar a su esposo, el coronel don Andrés Cáceres, al hospital de San Pedro. Ya la noche anterior, dice, su viacrucis había sido mayor, cuando aún ignoraba dónde estaba el herido. Detenía a los grupos de militantes que a su paso encontraba, preguntándolos si no lo habían visto. Alguien le respondió: retírese usted, señora, sin cuidado, y no se exponga, los valientes no mueren. Bien, ese libro salió en 1921, ¿no? Para el análisis narrativo de este género del testimonio, sobre el cual en el Perú no se ha escrito absolutamente nada, nos concentramos en tres ejes directivos militares e isotopías semánticas del discurso de la memoria, con un término que voy a utilizar que se llama la conciencia histórica, de una hábil adversaria beligerante implicada en la historia peruana. Primero, la heroica resistencia nacional. Segundo, la campaña de la Breña. Y tercero, la actuación pública de las Rabonas, que demostrarán cómo varias mujeres lucharon para expulsar a los chilenos del territorio usurpado en un estilo coloquial que despierta nuestro interés. El concepto de conciencia histórica, según Paul Ricard, en la lectura del tiempo pasado, memoria y olvido, permite entender el horizonte del recuerdo individual inserto en lo colectivo. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa en cuanto sujeto individual, nos interesa en qué manera, ¿no?, su acción va a significar verdaderos cambios dentro de la historia peruana. En ese sentido, asevera Ricard, el historiador no tiene que rehabilitar solamente lo que tuvo lugar, sino los proyectos de la gente del pasado.
Y es en esto, ¿no?, este punto que me interesa subrayar. La lectura atenta, entonces, de recuerdos intentará señalar justamente cómo se activaron los proyectos de lo que yo llamo los Cáceres en función de la empresa nacional. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la etimología de resistencia proviene del latín y una de las significaciones indica, dice, cito, es el conjunto de las personas que clandestinamente de ordinario se oponen con violencia a los invasores de un territorio o a una dictadura. Fin de la cita. La elaboración literaria y reconstrucción histórica parte de ese recuerdo anotado, como lo menciona la bisnieta Josie Sisson Porras Cáceres de la Guerra. Dice, compuesto sobre apuntes, conversaciones, anécdotas y dictados de mi bisabuela. Fin de la cita. La memorialista respondió al pedido de su hija Hortensia cuando se encontraban en Francia. Ya habían huido, por supuesto, primero huyeron a la Argentina y luego se fueron a establecer en Europa. Ese siglo comunicativo, dialógico e íntimo entre la madre sujeto y sobreviviente real que actuó en la resistencia planificada y la narratoria lectora, acompañante infantil en el momento de los hechos, a quien se dirigen sus recuerdos y quien redacta el texto, establece ese código de lectura. Yo pienso que esto no hay que olvidarlo, porque no es un texto frío, es un texto que parte de una conversación y de un pedido. Bien. El relato comprende el cúmulo de acciones clandestinas con el objetivo de conspirar contra las fuerzas invasoras centradas en Lima, la capital, y en otras ciudades importantes del Perú. Hace parte de la historia contada, ese universo tenso en donde actúan protagonistas guerreras y aliados civiles y militares a lo largo de su penoso peregrinaje por la Sierra Central con el objeto de la tenaz resistencia, quiere decir realizar la deseada contraofensiva para desalojar a los chilenos. Entonces, que no nos hagan el cuento, ¿no?, de que la guerra del Pacífico solamente fue por los hombres. La líder de la resistencia en Lima expresa qué la motivó y en qué consistió dicha aventura nacional conjunta que su esposo caudillo dirigió en la Sierra del Perú una vez que los invasores se instalaron después de derrotar a los peruanos en San Juan, Barranco y Chorrillos. Y cito, dice, mi dignidad de peruana se sentía humillada bajo la dominación del enemigo y decidí arriesgar mi vida, si era preciso, para ayudar a Cáceres a sacudir el oprobio que imponía el adversario. Entonces, claramente acá, en sus propias palabras, en su propio discurso, ¿no?, hay un objetivo político. Bien. Su parlamento habla justamente del heroísmo y el deber patriota que manifestó Antonia Moreno de Cáceres, virtudes que la animaron a estimular, y cito, con arengas y lecciones de patriotismo, un espíritu altivo en las campañas del Perú. Fin de la cita. Es lo que dice la hija Hortensia, la redactora de sus memorias. Pero otro elemento sumamente importante es que el carácter de líder lo tuvo a través de su discurso y a través de su acción. Exhortó a gente indecisa e inclusive a traidores para cumplir con el sagrado mandato de ciudadanía sin haberla ella adquirido legalmente. En Cocachacra se entera por la garitera, ¿no?, que el gobernador, dice, y el teniente gobernador iqueños, paisanos míos, obedecían a las tropas invasoras. Al llegar a ese lugar les increpé su conducta, haciéndole ver lo vergonzoso de que peruanos e iqueños se inclinasen resignados ante el enemigo de la patria. Y ella cita, el deber de ustedes, les dije, es seguirme al campamento de Cáceres, donde se lucha por el honor del Perú. Fin de la cita. Consiguió su propósito y ella lo llama los convertidos. Se unieron a las tropas del centro y entonces fueron, ¿no?, en caravanas hacia donde se encontraba el marido. Con la convicción, entonces, fuerza elocutoria y performativa de su exigencia y ejemplar comportamiento de mujer patriota consciente de la justicia, reconoció la urgencia de actuar
y asimiló a personas que vacilaban en un momento crucial por el miedo a los castigos. Ustedes saben que eran cruelmente castigados los que se unían a los peruanos. No obstante, la líder de la resistencia y madre de 3 pequeñas hijas enfrentó desafíos que definen su misión metafóricamente y la llama esa penosa vía crucis que debía durar 3 años. O sea que no se acobardó, siguió ahí al pie del cañón, como decimos. Para que la resistencia funcionara, sin embargo, la líder consiguió armamento acá en Lima. Y es sumamente interesante porque esta parte de los aliados que se va a buscar dentro del movimiento intelectual todavía no se conoce. Yo pienso que se debe hablar sobre ello, ¿no? Entonces consiguió armamento y municiones que otras mujeres, como su propia empleada de la familia, Gregoria Bernales, dice de coraje temerario, llevaban escondidos entre su ropa, dice, hasta nuestro artesanal de guerra, que era el Teatro Politeama, que era un director, un italiano, pero que no quería que se conociera su nombre. Y muchos de los que dieron el dinero para la compra de armas, ¿no?, quedaron en el anonimato, ¿no? Y ella fue verdaderamente fiel al compromiso, ¿no?, que tuvo. En una oportunidad consiguieron un cañón, pero no sabían porque todas las fuerzas chilenas estaban por todas las calles. Entonces lo que hicieron es que se consiguieron un féretro, hicieron pasar como si fuera un muerto. Y entonces así lograron sacar al cañón hasta el centro, ¿no? Esas anécdotas ricas, ¿no?, que no encontramos en los libros de historia oficial, ¿no?, a mí me parecen como muy sabrosas, ¿no? Otra isotopía guerrera se presenta y desarrolla desde el título de los recuerdos de la campaña de la Breña, y a lo largo de la historia se relata con empatía, sencillez y probidad, reconociendo otro de los elementos clave que dentro de la historia y de la literatura peruana siempre han quedado marginados. Es el aporte de nuestra gente andina, que se sintió afectada por la invasión, y cito, los chilenos habían cometido muchas extorsiones, incendios, asaltos y ultrajes a las infelices indias. Los indígenas estaban furiosos y juraron vengarse. Fin de la cita. El elocuente parlamento pinta su propio autorretrato y la incorporación del grupo indígena en la contienda. Cito, como peruana y testigo de sus grandes hechos, quiero dejar unas palabras de cariñosa gratitud a esos queridos indios de las sierras andinas. Ellos soportaron con la más grande abnegación y coraje todo el formidable peso de la epopeya de la Breña, que a fuerza de heroísmo y sacrificio dejó muy limpio y alto el pendón del Perú. Fin de la cita. La designación histórica de la epopeya de la Breña abarca el conflicto bélico en tanto gesta que contribuye a crear una conciencia nacional y la necesidad de unirse contra los usurpadores. Además, subraya la heroicidad de indígenas, personajes, como ella llama, de grande abnegación y coraje, que viven postergados y despreciados desde la colonización europea, y mediante sus hazañas gloriosas vuelven épica la labor por la que combaten. Bien entendido, el jefe Cáceres de dicha epopeya instaló en agosto de 1881 el cuartel general del Ejército del Centro en Matucana, y hacia allí se dirige la combatiente, que explica ante el temor del marido de que los chilenos la tomaran a ella y sus hijas como represalias. Cito, a mí me había animado el deseo de verlo y el de servir a mi patria. Fin de la cita. La memorialista asevera que Cáceres no aceptó el nombramiento del primer vicepresidente de la República del gobierno de Francisco Calderón, porque dice su única ambición, ¿no?, la del marido, era arrojar al invasor de nuestro territorio. Para conseguirlo luchaba con decisión y valentía, adhiriendo a otros civilistas, dice, que conspiraban conmigo para sacudir el pesado yugo chileno, exponiéndose a sufrir los vejámenes de ese invasor que empleaba mano de hierro contra los peruanos. Fin de la cita. Otra anécdota
simpaticísima, ¿no?, de la interacción que había entre los dos. Dice: en un instante de vacilación del jefe en Jauja ante la presencia de tropas enemigas, la esposa lo comprende, recrimina y alienta. Cito: le vi tan angustiado y aturdido que para hacerlo reaccionar le grité en tono de reconvención: anda tú, ocúpate de sus soldados, que yo me ocuparé de salvar a nuestras hijas. Cáceres, al ver mi serenidad, se cogió la cabeza con las manos exclamando: ¡qué mujer, qué mujer! Haz lo que te parezca bien. Fin de la cita. Estas anécdotas lo que nos narra de alguna manera es el gran humanismo y la colaboración al interior de la pareja, ¿no? Ya quisiéramos muchas. Sí, ya entendieron. Bueno. El otro elemento que me interesa subrayar es la cuestión de géneros en época guerrera, que afecta a las mártires del maltrato sexual por parte de los asaltantes extranjeros. Al respecto, la autora cuenta de forma muy general y callando lo obvio, y claro, tenemos que leer por debajo, ¿no?, de lo que no se dice. Cito: muchas mujeres fueron víctimas de las peores tropelías. Fin de la cita. Debemos agregar que las violaciones se realizaron en medio de saqueos de libros y documentos y allanamiento de casas y propiedades particulares de la capital ocupadas por las tropas chilenas durante su invasión. Pero mientras muchas limeñas se ocultaban en sus casas por estupor, que era lo normal, las rabonas, mujeres del pueblo y del campo, conscientes de los vejámenes, asistieron a los soldados heridos, permanecieron al lado de sus maridos y contribuyeron con tareas guerrilleras a la resistencia armada y a la conspiración. Del lado nacional, la jefa apertura un lugar clave, dice, a las indias del Perú que tenían culto por Cáceres, le llamaban Taita, y bueno, y después a ella la van a llamar como la madre, ¿no? Y dice: y como compañeras de los soldados seguían la campaña prestando eficaces servicios de enfermeras o atendiendo el lavado de la ropa y la preparación del rancho. Fin de la cita. Las descendientes de Pocras, Chancas y Quechuas se transformaron por su labor y obtuvieron un papel heroico inmolándose por la patria. Y voy a detallar los nombres porque sobre esa mujer seguro que nadie conoce. Joaquina Ávila de Lindo sucumbió en Sicaya el 19 de abril de 1882. Leonor Ordóñez, comandante de guerrillas, cayó en Huancaní el 22 de abril del mismo año. Y la fiel Martina, a quien Antonia Moreno nomina mi pobre Cholita, a quien yo había criado, que fue su servidora guamanguina, murió víctima del tifus cuando bajaba de Huaraz a la costa. Acuérdense que todo lo hacían a pie, ¿no?, o en animales. Entonces, bien, frente a este caudal entonces de compañeras leales, la memorialista sostiene: mi viaje a la sierra animó mi espíritu rebelde a la servidumbre, y entonces me entregué con todo el ardor de mi alma apasionada a la defensa de nuestra santa causa, dedicándome a la conspiración más tenaz y decidida contra las fuerzas de ocupación. Fin de la cita. Por su ímpetu libertario, rememora también a los jóvenes inmolados. Ustedes saben que la mayoría fueron jóvenes que no eran soldados, que se integraron a la lucha por el ardor, ¿no?, pero desgraciadamente no tenían uniformes, no tenían armamentos, y fue verdaderamente una sangría, ¿no? Dice: todos estaban armados, prontos a la aventura que los llevaría a conquistar un rayo de gloria, arrancada al invasor, allá en las altas cumbres de los Andes. ¿Y cuántos de esos buenos muchachos, tan bravos como generosos, quedaron para siempre entre los formidables peñascos? Fin de la cita. La muerte, las bajas o las lesiones corporales muestran los daños de esa contienda histórica desigual que despierta la compasión de la narradora conspiradora y también de nosotros, los lectores contemporáneos. Al respecto, una de las estudiosas, Doris Summer, afirma en Sin Secretos, en el libro La voz del otro, testimonio, subalternidad y verdad narrativa, dice: el testimonio produce complicidad. Quizá el hecho de que el lector no se pueda identificar con la escritura lo suficiente como para imaginar tomar su lugar hace que el mapa de identificaciones posibles
se expanda lateralmente a través del texto. Una vez que se entiende el sujeto del testimonio como la comunidad hecha de una variedad de roles, el lector está llamado a llenar uno de ellos. Es lo que he intentado hacer en este trabajo. De su lado, los historiadores, como el peruano Rodolfo Castro Lizarbe, que prologa detalladamente los recuerdos del libro, juzgan la propiedad cronológica y la veracidad de los eventos. A nosotros, los críticos e intérpretes literarios, nos interesa ese sujeto individual y colectivo del discurso de la memoria, testimonio de Antonia Moreno Leiva de Cáceres y de la campaña de la Breña, en la medida en que a través de su voz dialógica y su múltiple perspectiva, que da acceso a conocer, ¿no?, la función que ocuparon estos jóvenes, las sirvientas, los indígenas, ¿no?, se compromete total y honestamente con su patria en peligro, tanto en la elocuencia de su texto literario como en la demostración persuasiva de la urgencia de su accionar, confirmando su entrega y la de otras mujeres que la acompañaron con energía. Al mismo tiempo da pruebas de la conspiración patriótica con vehemencia y refuta con énfasis la posición contraria a la nación arrebatada y dividida por los que la atacan impunemente desde fuera y también desde dentro, con sus visiones limitadas y sus prejuicios de género. En conclusión, los recuerdos de la campaña de la Breña 1881-1883 de Antonia Moreno Leiva de Cáceres nos confirman que en su texto se construye la forma de resistencia activa que subraya las contradicciones de las historias oficiales. En realidad se operan cambios a través de la lectura de los recuerdos que invitan a cuestionar viejos paradigmas sobre la capacidad y el compromiso de mujeres a participar en la política y la historia de nuestros países. Gracias al discurso entonces testimoniante de la memoria y a la visión humanista, histórica y social de Antonia Moreno de Cáceres, reconocemos el carácter temporal de la existencia, expuesta a ilustrarse con la autoridad que le confiere su desempeño ilustre en un conflicto internacional que derriba ciertas barreras étnicas, clasistas y de género que separan a hombres y mujeres heroicos. Su obra plural acoge a muchas mujeres de todas las clases sociales, amistades de su mismo nivel, domésticas y principalmente indígenas, que abren las puertas de una nueva nación heterogénea y criolla post-independentista que se encuentra en formación. Entonces, ¿qué mejor que contar con el testimonio de la otredad desde el interior de la historia y a partir de la perspectiva subjetiva de una de sus protagonistas, una mujer dirigente que defendió con las armas los derechos políticos a involucrarse en la vida democrática y equitativa del Perú cuando el país fue amenazado por los invasores de fuera? Gracias.